y amén. Bueno, pues amados hermanos, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá a Ministerios Luz de las Naciones. Hoy pues como todos los domingos a las 8:30 pues tenemos nuestro equipamiento doctrinal y hoy pues no es la excepción, aunque hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis hablando de un tema bastante importante. No quiero pues tampoco que diga, bueno, se acabó el módulo del tabernáculo, no, todo lo contrario. Este es un tema que va a ir también abundando dentro de este módulo para poder aportar. Y hoy, amados hermanos, tenemos un tema bastante interesante, el cual se titula el culto racional. Entonces, para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Miqueas capítulo 4 y verso 2. Dice la escritura: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Este es un verso, amados hermanos, que hemos pues también tratado en otras ocasiones. Pero ¿cómo es que el Señor manifiesta en medio de nosotros? Pues primero su palabra. Pero dice la escritura, venid y subamos al monte del Señor. Entonces nos habla de un tiempo en el cual muchos tendrán la necesidad de ir a la casa de Dios, o más bien creo que es la necesidad que todos debemos tener de ir a la casa del Señor y no estar pensando en cualquier otra cosa. Porque una de las cosas que sucede, amados hermanos, cuando dejamos de congregarnos, es que, pues, quiera o no, buscamos dónde congregarnos y no siempre es en la casa del Señor. Es en tantas cosas. Puede ser el alcohol, puede ser el cigarro o una infinidad de cosas que para qué pues, meternos a hablar de eso ahorita. Pero dice, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, lo que la escritura nos dice es que se va a manifestar un tiempo en el cual el Señor va a dar a cada uno de nosotros su palabra y la manifestación de su presencia. Cuando dice, porque de Sión saldrá la ley, está hablando de una, ¿cómo se llama? De una manera de vivir en la cual le agrade al Señor. Y dice, y de Jerusalén la palabra del Señor, hablando de la casa del Señor. Entonces, quiera o no, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de un culto racional, vendría ahorita la siguiente pregunta: ¿a quién yo le rindo culto? ¿Qué cosa es a la cual yo pues adoro, a cual pues alabo? ¿A qué cosa o qué cosas o a quién incluso yo, como les decía, adoro, alabo en mi vida? Y una de las cosas que el Señor les habla a Israel es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo con toda todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, en relación a esto, amados hermanos, les hago la siguiente pregunta: ¿nosotros a quién adoramos? Yo creo que a quien deberíamos adorar es al Señor. Y es por eso que nosotros necesitamos entender la palabra del Señor y la importancia de no perdernos ningún momento en el cual poder llenarnos del Señor, llenarnos de su palabra, porque es importante. Si hago la siguiente pregunta: si un pueblo no conoce, por ejemplo, qué derechos son con los que tiene, no va a saber ni qué hacer. Cada quien va a querer hacer su propio capricho o lo que pues en su voluntad aparezca, y eso es lo que va a hacer. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, también existe una ley, existen en lineamientos que el Señor nos da para poder avanzar y seguir creciendo dentro de su ministerio. Mas cuando en nosotros existe la terquedad de no salir de la adoración o incluso la alabanza a los ídolos, es el por qué nosotros siempre decimos, pero es que el Señor no me habla. Pero entonces te digo, ¿a quién tú eres al primero que buscas? Si yo he decidido adorar al Señor, si yo he decidido primero seguir al Señor, creo yo, debo adorarle. Ahora, si yo he decidido seguirle y he decidido adorarle, también necesito entregarme en cuerpo, alma y espíritu.
Pero cuando en nosotros no existe ni siquiera la determinación por querer acercarme al Señor, ¿cómo puedo yo pretender que el Señor me hable, que el Señor me ministre, que el Señor venga a cambiar mi corazón? ¿Cómo puedo hacer eso yo en mi vida? Si en mí, amado hermano, está el amar al dinero, el amar al trabajo, el amar incluso a mi familia, el amar a tantas cosas, no voy a poder darle un servicio al Señor de excelencia. No voy a poder darle al Señor un servicio en el cual Él se agrade. Por eso es importante que cuando nosotros nos reunimos en la casa del Señor, entendamos que esto tiene una razón. El por qué el Señor nos habla de el culto racional, amados hermanos, no es solamente para que diga, pues lo tengo que, de plano, tengo que aplaudir porque todos están aplaudiendo, o tengo que cantar porque todos están cantando, o tengo que llorar porque de plano, ahorita todos están llorando y qué feo que solo yo no llore. No, es todo lo contrario, porque el Señor quiere manifestar en su casa, quiere manifestar su palabra. Y su palabra sabemos que es viva y es eficaz. Mas si nosotros no renunciamos a cualquier cosa que nos saque, como decimos, como dijeron por ahí, que nos saque de la presencia, ¿verdad? Vamos a seguir yendo tras los Baales, tras los ídolos. Y cuando hablo de Baales e ídolos, no solamente estoy hablando de cuestiones como, ¿cómo se llama esto? Ir y andar cargando como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Andar cargando muñecos o andar ofreciendo puros o ¿cómo se llama esto? Licor a ciertas deidades. No solamente hablo de esto, sino hablo a los dioses que internamente tenemos. Por eso es de que el Señor nos exhorta, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, esto, amados hermanos, es importante porque si yo amo a otra cosa, bueno, más bien, si mi corazón está fuera de foco, si está fuera del Señor, entonces, ¿en dónde está cimentado nuestro corazón? ¿Verdad? Como bien dice el Señor, ¿cómo se llama eso? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? O donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Aunado a esto, si mi alma está, ayer tuvimos pues el taller de administración, un taller bendecido, así que para la gloria del Señor, pero si mi alma no está sana, si mi alma no está restaurada, voy a estar constantemente en un proceso de madurez, en un proceso ni siquiera de madurez, sino en un proceso de sanidad y sanidad y sanidad y sanidad y sanidad. Y es como que venga yo y es como aquel niño que se golpeó y se raspó todo. Y entonces tuvo una laceración en la manita, ¿verdad? Y lo que hace, ¿qué es esto que me salió? ¿Va? Y se arranca la costra y empieza a salir la sangre a borbotones. Ahora, lo que sucede con nuestra mente es que muchas veces nuestra mente no está cimentada en el Señor. No está cimentada, o más bien está cimentada en los pensamientos mundanos. Y con mundanos no me refiero solamente ¿cómo se llama esto? Idolatría, hechicería, divisiones, disensiones, adulterio, fornicación. No solamente me refiero a eso, sino me refiero a las cosas de este mundo, las cosas elementales de este mundo. ¿Cuáles serían esas cosas elementales? Me pregunto yo. Una cosa elemental que les puedo decir es comer. Dormir, por ejemplo. ¿Cómo se llama esto? Beber agua. Son cosas elementales de este mundo. Porque si no como, me muero. Si no bebo agua, también me muero. Y si no duermo bien, no tengo un buen descanso, corro el riesgo de morir también. Entonces, si nosotros con esto no quiero decir que seamos superhumanos y que etcétera, no comamos, no bebamos y no dormamos. No, al contrario, todo tiene su tiempo. Pero cuando mi mente, mi corazón y mis fuerzas están volcadas a un culto racional a la carne o a mi alma, no voy a llegar a ningún lado. Porque la necesidad que tengo de que el Señor me instruya en sus caminos y que ande en sus sendas es necesaria. Dice,
vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él, ese es el punto, Él, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, si yo estoy en mi pensamiento, en mi corazón y en mis fuerzas, estoy volcado a seguir mi capricho, como muchas veces decimos, vamos a seguir yendo hacia el mismo punto y no vamos a salir de eso. Por eso el apóstol Pablo le habla a los Romanos en capítulo 12 y verso 1 y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, dice. Entonces, dice, lo que necesitamos, amados hermanos, es presentar vuestros cuerpos. Pero cuando hablamos de nuestro cuerpo, no estamos hablando de esto, pues, del frasquito el cual nosotros tenemos, sino que estamos hablando de todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, el cual debe ser entregado para alabanza y gloria del Señor. ¿Por qué? Hagamos un ejercicio simple. Yo quiero pues decirle, qué sé yo, ahí está mi hermano Rodrigo, ¿verdad? Entonces le digo, mira Rodrigo, yo te bendigo, ¿verdad? Pero eso empieza con un pensamiento. Y eso, ahí sí que entra el alma muchas veces, ¿verdad? Pero entonces le digo yo, bueno, entonces que sea el Señor el que manifieste esta bendición, ¿verdad? Entonces, Señor, en tu nombre hago esto. Y por decirlo así, ahí entra el Espíritu de Dios. Pero si el alma y el espíritu están unidos, pero el cuerpo se refrena y yo le digo, mira Rodrigo, te quiero bendecir, ¿cómo él va a saber que yo lo quiero bendecir? ¿Cómo va a saber el Señor que yo le estoy alabando a Él? Que yo estoy diciendo que Él es grande, que Él es poderoso, si yo callo, si yo no adoro, si yo no alabo. ¿Qué pasa? Si yo cierro mi boca, ¿qué va a pasar? No estoy presentando un culto racional al Señor. Por eso es que el Señor nos ha dado su espíritu, porque no nos ha dado un espíritu de temor, ¿cómo es? Ni de cobardía, ¿verdad? Gracias. Sino que nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, ¿verdad? Entonces vean el punto que el Señor nos da es su espíritu para poder sujetar nuestra carne. Por eso es que es importante que en nosotros se manifieste el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo yo voy a permitir que el Espíritu de Dios renueve la casa? Es decir, todo mi cuerpo, hablando espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo lo voy a hacer? Dejándome guiar por Él, dejándome tomar de la mano por Él. Pero cuando sigo la concupiscencia de mi carne, la concupiscencia de mi mente, y la concupiscencia aún de mi corazón, es cuando yo no puedo presentarme agradable delante del Señor. Dice, os ruego, amados hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? ¿Por qué dice vivo y santo? Porque un muerto no puede alabar al Señor, ¿o sí? O sea, una persona desciende a la tumba y ya no puede alabar, ya no puede adorar. Entonces, les hago la pregunta, ¿vamos a esperar a estar en la tumba para alabar al Señor? ¿O estar en el lecho de la muerte para reconciliar con el Señor? Yo pienso que no, ¿verdad? Mejor es una vida entregada al Señor en totalidad. Sigue diciendo, vivo y santo. O sea, apartado, que no existe una mancha de pecado, que no existe una mancha de maldad, de tiniebla dentro de ese cuerpo. Alguien me puede decir, sí, pero es que hermano, se olvida que el apóstol Pablo decía que hay una ley en los miembros. Sí hay una ley en los miembros. Hablando de nuestro cuerpo, sí la hay.
Porque a veces, como les digo, la carnita tiene muchas veces necesidad de varias cosas. Pero para eso el Señor nos ha dado a su espíritu, para que la carne sea sujetada. Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Ahora, en este punto, amados hermanos, una de las cosas que hace el enemigo es trabajar con nuestra mente. Trabaja con nuestra mente de una manera tan evidente que no podemos hacernos los ciegos o los desentendidos, diciendo, bueno, pues no es cierto, el enemigo no se me ha presentado. Todo lo contrario, que no querramos ver que el enemigo está ahí es otra cosa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y por eso el apóstol nos manda a que no nos adaptemos, es decir, que no asimilemos la forma del mundo. Vean esto. Y la iglesia se ha tornado a asimilar la forma del mundo, lamentablemente. Por ejemplo, ¿cuántos tal vez incluso van a grandes iglesias? Porque de plano ahí tienen las pantallotas, ahí tienen luces y cada tanto hacen un concierto. ¿Cuántos van a una iglesia así solo por eso? Me atrevo a decir que la mayoría. Va. Y solo van porque de plano está de moda. Pero ¿cuántos van a adorar al Señor verdaderamente? ¿Cuántos van? No muchos. ¿Cuántos van dispuestos a que el Señor cambie su vida? Va, no digamos van. ¿Cuántos vamos? ¿O cuántos venimos a la casa del Señor dispuestos a que Él me hable? Dispuestos a recibir la palabra que Él me da. Dispuesto a entender la prédica que me están dando, por ejemplo. Dispuestos a recibir la administración del Espíritu en mi vida. ¿Cuántos estamos dispuestos a ello? Ahí sí que, como dice, contésteselo cada quien. Por eso es que si nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente que solamente nos apartan del Señor, es mejor renunciar a esos pensamientos. Es mejor sacarlos. Porque dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Pero si yo estoy encerrado, buscando seguir adorando mi carne o seguir alabando mi carne, no voy a entender la voluntad del Señor. Entonces va a haber un choque entre la voluntad del Señor y mi voluntad. Porque la voluntad del Señor, ¿cómo es? Ahí dice, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Va, ok. ¿La voluntad de Dios es buena, sí o no? ¿Es aceptable? Ahí empieza lo escabroso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces por nuestra carne no aceptamos la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿y lo perfecto? Fíjense que es un camino que realmente, si lo podemos ver, lo podemos dividir entre atrio, lugar santo y lugar santísimo, si lo pudiéramos dividir así. Muchas veces solo nos quedamos en la puerta y no avanzamos. Otro solo dice, bueno, atravesé la puerta, pero es aceptado. Está bien, lo acepto. Pero no ha existido el perfeccionamiento de la voluntad de Dios en mi vida. No existe. Entonces tenemos que avanzar dentro de esto, en entender que la voluntad de Dios en nuestras vidas se tiene que perfeccionar. O más bien, nosotros nos tenemos que perfeccionar en la voluntad de Dios, más bien. Tenemos que llegar al perfeccionamiento dentro de Él. ¿Por qué? Vamos a ir al Salmo 100 y verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces, este verso es hermoso y lo conocemos y etcétera. Ok, pero entendamos que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y muchos nos quedamos en la puerta, nos quedamos ahí. Fíjense que una de las cosas que sucede
aún con ministros, es que aún se quedan en las puertas. Fíjense que una de las cosas que había en los tiempos antiguos es que a las puertas se impartía justicia, a las puertas de las ciudades. Ahí se llevaba para que todos conocieran ello. E incluso hasta sabiduría se compartía a las puertas. Entonces, fíjense que una de las cosas que sucede, que hace el ser humano, es que se queda a las puertas solo porque quiere tener un conocimiento, pero no quiere tener una transformación. ¿Saben por qué les traigo todo esto? Porque cuando una persona se acerca al Señor, debe ser transformada. Pero si yo no me acoplo o realmente me despojo de mi voluntad para entender la voluntad del Señor, no voy a poder recibir la administración del Señor 100%. Porque si yo necesito la administración del Señor, no voy a quedarme a medias, pues. ¿Sí o no? Yo sé que queremos toda la administración del Señor, pero esa administración también es un proceso de madurez. Porque si yo me quedo solamente a las puertas diciendo, es que yo conozco esto y aquí, y fíjense que una de las cosas que sucede lamentablemente en iglesias es que les gusta codearse con grandes ministros, pero solo hasta ahí. Y no existe el poder decir, Señor, aquí estoy como tu servidor. Y el servidor tiene que servir. Y aquel que ha decidido seguir al Señor, no solamente se tiene que quedar en las puertas, tiene que llegar hasta el último, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces dice, y a sus atrios con alabanza. Ok, aquí es otro punto, porque unos tal vez ni siquiera solo pasan por la puerta así por encimita, ¿verdad? Y ya están, como dicen, dando brincos y saltos y al primer tamborazo ya salieron a danzar, dice a veces nuestro pastor. Pero les hago la pregunta, ¿solamente es venir y como de plano ahorita vienen las movidas, voy a salir a danzar? ¿O tengo que, o hasta lo último? ¿Verdad que hasta lo último? Entonces, por eso, amados hermanos, no podemos quedarnos a las puertas de la presencia del Señor, como muy aislados, como diciendo, ay Dios, estos locos, yo no sé para qué están perdiendo el tiempo. Más bien pienso que el que piensa eso es el que está perdiendo el tiempo, porque por estar en su pensamiento no sale de ahí. Entonces, dice, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces, el Señor primeramente es bueno y es misericordioso. Y por misericordia es que aún no hemos sido consumidos. Por misericordia de Él y porque Él ha decidido ser fiel a su pacto, es que Él, me atrevo a decirlo, no ha manifestado su gloria en nosotros, porque Él quiere transformarnos. Pero si no nos transformamos, más bien si no nos dejamos transformar por el Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Si no, amados hermanos, nos despojamos de la carnalidad, no vamos a poder. ¿Por qué? Ya vamos a ver, Hebreos capítulo 9 y verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo
para oficiar en el culto, dice. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, aún sin llevar sangre, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, y esto pónganle bastante atención, por eso lo subrayé, bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Angelito, ¿será que me puedes traer un poquito de agua? Disculpa. No hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre la que se ha contaminado, sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Extenso, ¿verdad? Y eso que son solo 14 versículos. Ahora, verso 1, dice, aún, dámelo aquí, gracias. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Entonces, ¿cuáles eran las ordenanzas de culto en el primer pacto? ¿Cuáles eran? Habían varias. Hay 5 libros de eso, pues. El Señor manifestó todo eso, pues. Es más, hay un libro específico que habla de todo esto, de cómo hay que hacer las ofrendas, cómo se da esto, cómo hay que hacer acá, cómo se iba a tratar a un leproso, cómo se iba a hablar de la inmundicia, cómo se iba a tratar la idolatría, cómo se iba a voltar el adulterio, todo eso. Ahí está, muy bien, el libro de Levítico. Fíjense, hermanos, que es interesante porque el Señor, para oficiar el culto, para dar lineamientos ¿cómo se llama esto? Al pueblo de Israel, o más bien para que ellos conocieran cómo debían actuar en el servicio al Señor. El Señor les dio su palabra. El Señor les declaró su voluntad. ¿Sí o no? Entonces lo mismo hace el Señor aún con nosotros. Nos declara su palabra para que nosotros realmente le sirvamos de una manera correcta. Es cierto, van a haber días que el Señor nos va a jalar las orejas. Van a haber días en el cual nos va a consolar. Van a haber días en el que nos va a enseñar. Ahora, si todos los días me jalan las orejas, por algo será. Si me consolaron, me estaba consolando y ahora me exhorta a que cambie, es porque en mí hay una dureza o hay una raíz que no quiere salir. Hay algo en mí que aún tengo y no me permite oficiar bien dentro del culto al Señor. Y cuando hablo culto al Señor, no solamente estoy hablando de venir, sentarnos acá, aplaudir, cantar, sino que el culto también es allá afuera. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno de nosotros dice que Él tabernaculizó, ¿verdad? Hemos estado hablando de Jesús en el tabernáculo.
Pero avanza la escritura y dice, vosotros sois templo. ¿Y qué? ¿Y morada de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, si en mí existe la unción del Señor, o sea, esa investidura que el Señor me da por medio de su Espíritu, tengo que entender que soy un sacerdote del Señor. ¿No dice pues que Él es un pueblo de reyes y sacerdotes? Amén. Va. Entonces, si yo entiendo esto, amado hermano, yo me tengo que comportar como un sacerdote, sea aquí adentro o allá afuera. ¿Y qué hacían los levitas? ¿Qué hacían los levitas? No solamente la familia de Aarón, ¿qué hacían los levitas? Va. Esos eran los sacerdotes. Pero los levitas tenían que, fíjense que es interesante, porque los levitas en medio del pueblo eran figura, por decirlo así, eran como una figura de la presencia del Señor, porque ellos estaban consagrados a Él. Toda la tribu de Leví. Toda la tribu de Leví. Entonces, fíjense, amados hermanos, que nosotros, quiera o no, también nos toca eso. Nos toca que manifestar la presencia del Señor en medio de ese pueblo incrédulo que hay allá afuera. Porque al final, todos somos ovejas de su prado. ¿O no? Pueblo suyo somos. Entonces, amados hermanos, cuando habla de todo esto, es que hay cuestiones terrenales que aún no se han dilucidado totalmente en nuestra vida. Por eso es que el Señor empezó a manifestar esto, porque era necesario que la carne fuera sujetada a la voluntad del Señor. El problema es que lamentablemente el ser humano todo lo ve por procesos. ¿Cómo así? Me dirá él, ¿verdad? Veamos un proceso al cual todos nosotros hemos pasado. Tenemos 3 o 4 años y ¿qué tienen que hacer los papás? Meterlo a estudiar, ¿verdad? ¿Sí o no? Va. Y eso avanza y avanza. Entonces, si no cumple los requisitos para pasar a primero primaria, ¿puede avanzar? Va. Ahora bien, llega a 6º primaria. ¿Qué tiene que hacer para pasar a primero básico? Seguir cumpliendo los requisitos. Pasa a 3º, igual. Entonces vamos en un proceso así, ¿verdad? Por eso les digo, el ser humano lo ve todo, como que fuera un proceso. Y eso es un pensamiento que lamentablemente a veces no nos deja entender la voluntad del Señor. Exacto, se tiene que ganar el año, si no, qué chiste, pues, ¿para qué está estudiando, verdad? En repetición dijeron, ¿verdad? Pero entonces, y fíjense que acerca de esto, de lo que el hermano Luis estaba hablando, lamentablemente los que creyeron en repeticiones, como dice acá, vamos a ver, aquí está, verso 10. Puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo. Es que ese es el punto, que solamente era para el cuerpo. Pero como les decía, si desde mi interior yo no alabo al Señor, solamente soy una grabadora. ¿Qué diferencia habría entre un radio? Bueno, ahora ya ni grabadora ni radio hay, pero ¿qué diferencia habría entre el altavoz de mi teléfono o la bocina Bluetooth que tengo? ¿Qué diferencia habría? Ninguna. Entonces es necesario que exista en mí, desde el interior, la renovación para entender que yo debo alabar al Señor. Ahora bien, dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, y sigue diciendo, ¿verdad? Todo lo que sucedió, dice, el verso Hebreos 10 y verso 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, el Señor manifestó bienes futuros.
¿Por qué? Porque no somos de esta tierra. ¿Usted se quiere quedar aquí? ¿Verdad que no? Entonces, perdón la pregunta que le voy a hacer, ¿va? ¿Ya se transformó? Contésteselo cada quien. Porque la transformación no solamente es un pedazo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y todo es todo. Por eso es importante la administración, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un bien futuro, hermano? ¿Qué es un bien futuro? Por ejemplo, yo tengo, a mí, qué sé yo, me van a dar una herencia, ¿verdad? Tal vez, bueno, no es así, pero digamos, que fuera hijo único, ¿verdad? Y a mí me iban a dar, mi mamá me da una herencia, aquí está mi mamá, ¿verdad? Me da una herencia, la moto, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Yo sé que eso va a ser mío en un futuro, ¿sí o no? Ese es un bien futuro, algo que está hacia adelante, ¿verdad? Va. ¿Cuál es un bien futuro que el Señor dio? La vida eterna. Cabal, esa es la vida. Y ese es uno de los tantos que el Señor nos va a dar. ¿Saben qué más? Y que muchas veces menospreciamos. Su presencia. Su Espíritu Santo. Fíjense. Porque lo que habla el Señor es que Él dio una promesa y la manifestó a través del Señor Jesucristo. Y la está cumpliendo a través de su Espíritu Santo. Es que Él iba a hacer su santuario en medio de su pueblo, ¿verdad? ¿Sí o no? Va. Pero yo les digo, ¿dónde está el santuario del Señor? ¿Dónde está? Nosotros, pues. Estos muñecos que están acá, pues. Ahí sí, amén, ¿verdad? Pero realmente les digo, amados hermanos, los bienes futuros que el Señor nos está dando, o sea, nos está dando una probadita. Nos está dando una probadita de su presencia. Pero ¿qué será estar por la eternidad en la presencia del Señor? ¿Cómo será? A veces no nos cabe en nuestra mente eso, porque miren, es que esto, les soy sincero, si lo tratamos a veces de tratar de entender con una mente humana, nos quebramos la cabeza y no lo vamos a entender. Exactamente, exactamente, se me adelantó, pero cabal, ese es el punto. El punto es, amados hermanos, que los bienes futuros que el Señor manifestó, solo estaba haciendo una figura en el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Qué sentido habría, por decirlo así? No estoy menospreciando la obra del Señor. No. ¿Qué sentido habría en que el Señor le diera todas estas instrucciones a Moisés si al final se iba a perder la gente? ¿Qué sentido habría? ¿Verdad que no? ¿Qué sentido habría que el Señor hubiera muerto en la cruz si igual no iba a salvar a nadie? ¿Qué sentido habría? ¿Verdad que no? Entonces, por eso, amados hermanos, es importante que nosotros nos despojemos del lastre del mundo. Del lastre, perdón, que a veces la carne quiere. Que nos despojemos de eso, porque si no, entonces no vamos a entender los bienes futuros. Si nos cuesta venir a las 8:30, ¿cómo va a ser por la eternidad? Si ahí no va a haber ni noche. Y tenemos que dormir por lo menos 12 horas diarias, pues. Bueno, fuera van a decir algo, ¿verdad? No. Realmente tenemos que entender que nosotros ya no somos de este mundo y ya no podemos pensar como el sistema del mundo. Ya no podemos. Nosotros tenemos que pensar como el Señor piensa.
porque por eso tenemos a su Espíritu. Dice, sí, dice, la forma misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces no es a través de ritos, no es a través de repeticiones, no es a través de, como dijeron por ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero ¿qué me sirve repetirlo si al final no hay una conversión de pecado? ¿Verdad? Entonces dice, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse. Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ah? ¿Ya vieron? Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo manifestó, realmente el Padre tuvo misericordia de todos nosotros, pues, de toda la humanidad, para que nosotros, aún siendo como seamos, tal vez con un pie más grande que el otro, unos gorditos, otros flaquitos, otros altos, otros enanos, qué sé yo, el Señor quiso hacer de todos nosotros su morada. Entonces, no es, como les digo, no es a través de ritos, pues. O sea, tenemos que sacarnos de nuestra mente la religiosidad y entender que la única unción o la única presencia que necesitamos es la del Señor. Entonces, verso 3. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad, verso 10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Entonces, el Señor dice acá, ¿de qué me sirve que estén, va de sacrificios y sacrificios y sacrificios? Y esto es a lo que le decían los sacerdotes antes, ¿verdad? Que tenía que ofrecer esto por tal pecado, esto por el adulterio y esto por esto. ¿Sí o no? Había que ofrecer esto. Ahora bien, dentro del pueblo, dentro de la cristiandad ahora, se han vuelto muy litúrgicos. Se han vuelto muy religiosos. Y no estoy hablando solo de la religión conservadora. ¿Saben a qué me refiero? Y estoy hablando incluso de todas las ramas de cristianismo que hay. Poniendo doctrinas humanas como doctrinas del Señor. Por eso es necesario que nosotros, para eso está la Biblia, pues hermanos. No solamente para que la tengamos ahí, yo tengo una Biblia. No, para que la leamos. Y no solamente para que la leamos, sino para que la estudiemos y entendamos que el Señor quiere bendecirnos. Que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros su voluntad. ¿Por qué? Porque Él ofrendó, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y como les decía, cuando hablamos del cuerpo, no solo estamos hablando de este pellejo, pues, de las lonjas que uno tiene, pues, no solo estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestro espíritu y de nuestra alma. Estamos hablando de todo nuestro ser integral. Y eso fue lo que el Señor también hizo. Se entregó por amor a todos nosotros. Entregó su cuerpo como ofrenda al Señor para que a través del derramamiento de su sangre, los pecados de todos fueran borrados. Entregó su voluntad, es decir, su mente, por decirlo así, por la voluntad del Señor.
y nos dio su espíritu para que seamos consolados, porque Él no está ahorita. Pero es algo tan básico que se nos olvida, ¿verdad, hermanos? Se nos olvida que Él depuso toda su vida. Él renunció a todo, a Él mismo, por amor a todos los que están aquí, y a todos los que nos escuchan, y a todos los que nos escucharán o nos verán, y a todo el mundo, por amor a todos nosotros. Así es. Entonces, por eso dice, bueno, lamentablemente no va a poder darlo todo, pero el punto de esto, amados hermanos, es que el Señor hizo un pacto con cada uno de nosotros. Pero el pacto que hizo no solamente es un pacto de, bueno, pues el Señor quiso hacer alianza conmigo, o como decimos, ¿qué tal? Vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Vamos a ir ¿qué se iba a comer? Ahí vamos a ir, va. Ahí llego, va. Nunca llegó, por decirles algo. No es un pacto así. Es un pacto remitido con sangre. Un pacto en el cual el mismo Dios, pues, decidió hacer un pacto con toda la humanidad. Y por eso es que nosotros, si hemos decidido seguir al Señor, necesitamos entregarnos en alma, mente y corazón, o en espíritu y cuerpo. Necesitamos entregarnos así. Porque si en nosotros existen medias tintas, ya sabemos qué es lo que pasa con los tibios, ¿verdad? Va. Avancemos. Ahora, vamos a ir a alabanza y adoración constantes. Vamos a ir a Juan capítulo 4 y verso 22. Esto lo saben. Vamos a leer el 23. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea, no solamente es por fuera, también tiene que ser por dentro nuestra alabanza hacia el Señor. Ahora, ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Vamos a ver. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Voy a tratar de leerlo lo más rápido que pueda, que ya me quedé sin tiempo. Dice, 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esa sería la segunda. 2, 3. Acordaos de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo, dice. ¿Ya vieron? El cuerpo se vuelve una prisión, porque nuestro espíritu tiene que llenarse de tal manera, nuestro interior se tiene que llenar de tal manera que nuestro cuerpo se convierta en un estorbo para alabar al Señor, para adorar. Hasta ese punto debemos de llegar. Una vez, no recuerdo con quiénes eran, creo que eran con los muchachos de trompeta que les hablaba esto, no recuerdo bien. Cuando yo recién me convertí, había, pues, no, a veces no sabía a quién preguntarle, ¿verdad? Porque era difícil, ¿verdad? No hablarle a los ministros que habían ahí. Pero cuando recién me convertí, estábamos en un servicio, era un día sábado, si no estoy mal, y recuerdo yo que estaba la alabanza y todo esto, y había, no sé, pero yo creo que era el Espíritu el que se movía dentro de mí, el que yo sentía que estaba danzando y alabando y todo, ¿verdad? Pero yo no entendía. Y yo sé que a veces muchos han callado eso, porque no entienden. Y lo peor es que igual que yo, no hacen ni por preguntar, pues, ¿verdad? Entonces no callemos lo que el Señor quiere manifestar a nosotros, porque lo que quiere el Señor es manifestar una estirpe, no como el mundo, una estirpe a la manera de Él, es decir, hijos de Dios. ¿Y cómo era el Hijo, el unigénito del Padre? ¿Cómo es? ¿Verdad? Sigue acá. Verso 4. Este sería el otro. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla,
porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Verso 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio de los que de ellos se ocupaban. Verso 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, esto, amados hermanos, quiere decir que aquellos que están en la carne no pueden tomar de lo que es del Espíritu. Así de sencillo. No podemos. No podemos. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, dice. Vean. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos del sistema religioso, que salgamos de la liturgia, que salgamos, como dicen, el fervor, dicen, hasta ponen hasta locutores que se sientan así hasta lo profundo. No, tenemos que salir de la falsa doctrina del hombre e ir por la doctrina de Cristo. Porque aún muchos, con tal, como dicen, guardar su curul, no les importa tergiversar la doctrina del Señor. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice. ¿Ve? O sea, ustedes quieren seguir al Señor, tienen que salir del sistema. Verso 13, así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y ese es nuestro regocijo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Que viene el tiempo de nuestra redención. Y una de las cosas que el Señor nos dice es, cuando vean todas estas cosas suceder, alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Pero como el mundo anda predicando que todo el otro año se va a poner todas las cosas caras, que la gasolina saber qué va a pasar, que saber qué va a pasar con las materias primas, que saber qué va a pasar con la electricidad, que va a haber un apagón por no sé qué cosas. Discúlpenme, hermanos, pero les digo, en el tiempo en el que la palabra de Dios se escribió, ni electricidad había. ¿Cómo alababan al Señor? Con sus bocas, con su cuerpo, aplaudiendo, cantando, tachiflando, como a veces hacemos acá. Exacto, con panderos, con arpas. Con eso alababan al Señor. Y ahora, porque no tienen butacas cómodas, no voy a venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, tenemos que alabar al Señor, hermanos. Pero la alabanza no solamente es, ay, sí, yo te alabo, pero pensándolo dentro de mí. Abramos nuestra boca. Abramos nuestra boca para alabar a Dios. Hoy, realmente, hermanos, en el nombre de Jesús, despojémonos de toda la carne, pues, y veamos al Señor. Porque dice, ay, Dios mío, mejor no, vamos a finalizar. 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿será que el culto racional solamente es decir, bueno, aquí estoy y el Señor ya me sobó la herida? No, no, hermanos. Tenemos que entregarnos en totalidad a Él. Tenemos que entregarnos por completo para que sea ese Dios el cual nos guarda irreprensibles, pues. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, ya se nos agotó el tiempo. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, te doy a ti, bendito Dios, las gracias. Primeramente por tu palabra, Señor eterno. En el nombre de Jesús vengo pidiéndote misericordia, Señor. Perdónanos, Padre de gloria, si no te hemos servido como debemos servirte, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si no hemos hecho, Señor amado, lo que debimos haber hecho. Perdónanos, Señor, por amar más a la carne, por amar más, Padre Santo, cualquier otra cosa. Por amar, Padre Santo,